La escuadra y el compás, dos herramientas de diseño y construcción que han sido utilizadas para los más delicados trazos o para las más rudas y colosales construcciones. Ambas herramientas también pueden ser empleadas de manera simbólica para darnos verticalidad en nuestras acciones o marcarnos el círculo que nos enseñe los límites donde se encuentran nuestros deberes y derechos para nunca transgredir los de otros. Mi nombre es Miguel Ángel Fernández y les doy la más cordial bienvenida a este espacio entre la escuadra y el compás. La muy respetable Gran Logia de Estado Baja California de Antiguos, Libres y Aceptados Masones, AC, nos invita a colocarnos entre la escuadra y el compás, el lugar perfecto para la autoconstrucción. Un espacio donde trazar, diseñar y edificar la obra que ha de ser nuestro destino. Seamos arquitectos de una mejor sociedad. Construyamos juntos entre la escuadra y el compás. En el programa de hoy abordaremos un tema complejo, sobre todo porque el problema que trataremos ya tiene un planteamiento conocido por los especialistas y de hecho ya se conocen un sinfín de respuestas. La cuestión es, ¿por qué las sociedades siguen resistiéndose a un cambio a favor de la armonía y el bienestar común? Por años, se han realizado estudios que de una u otra forma demuestran cuáles son las situaciones que empantanan el desarrollo de cualquier sociedad, de la nuestra. Ausencia de civilidad, de urbanidad, de educación, desconocimiento de los valores, corrupción en los órdenes de gobierno, en los tres poderes del Estado, en fin. Como ya lo dije antes, estas complicaciones no solo están detectadas y analizadas, sino que ya les hemos encontrado una gran variedad de respuestas, todas ellas aplicables y que a mediano o largo plazo ofrecen la reestructuración del sistema en el que vivimos. Pero, a pesar de que allí están las respuestas y las rutas trazadas por algún motivo, el cual trataremos de entender, no comenzamos a transitar este camino que nos lleve a restablecernos, curarnos y ponernos de pie como nación. Pues bien, para tratar de entender esta negación o dependencia del caos, vamos a platicar con Karim Chalita III, doctor en psicología y entre otras carreras y posgrados, tiene una maestría en docencia, de la cual echaremos mano. Doctor Karim Chalita, bienvenido a Entre la Escuadra y el Compás. Miguel Ángel, quiero agradecerte la invitación para estar hoy aquí, en este programa, Entre la Escuadra y el Compás, para compartir mis puntos de vista contigo y con el público que amablemente nos escucha. Doctor Karim Chalita, ¿en qué estamos metidos social, política e individualmente hablando que no nos deja avanzar? ¿O será de plano porque simplemente no queremos avanzar? Miguel Ángel, déjate comparto que el 27 de enero de 2016, Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepciones de Corrupción 2015. Es un estudio sobre la percepción de la corrupción a nivel mundial, en el que México se sitúa en el lugar 95 entre 168 países estudiados. En este estudio, Miguel Ángel, México obtuvo 35 puntos de 100 posibles, exactamente igual que en el 2014. En ese sentido, es importante hacer mención que los estudios de 2012 y 2013, la puntuación fue de 34 puntos, es decir, solo un punto menos que en el 2016. Así que con base en estos estudios, México únicamente ha avanzado un punto en 4 años. Esto nos habla de un estancamiento en cuanto a la percepción de corrupción. En este contexto, los países que están más cercanos a los 100 puntos son los considerados menos corruptos. En sí, ninguno se escapa de la corrupción, aunque unos son menos que otros. Pero, propiamente, ¿qué es la corrupción? A la corrupción se le puede entender como la acción de corromper o corromperse. Con frecuencia se le menciona como un cáncer social, y yo agregaría y político-gubernamental también. Esta corroe lo sano de un Estado.
tanto en la población como en su gobierno. Por ello se manifiesta en tráfico de influencias, en redes de prostitución y abuso infantil, en narcotráfico, en lavado de dinero, fraudes, mercado negro, soborno, espionaje, tráfico de influencia, abusos de autoridad, enriquecimiento ilícito, nepotismo también, compra de puestos gubernamentales, prevaricato o lo que se conoce como emisión de sentencias injustas, entre otras. Cuando se instala la corrupción en un gobierno, las instituciones gubernamentales se debilitan, se enferman y literalmente se empobrecen. Es así como se abre paso la institución informal o la institucionalidad informal, también se le conoce así, en la que el funcionario procede según su criterio y según sus intereses personales, al margen de la legalidad y de la normatividad vigente. Su poder en ese sentido es fuerte y suele imponerse a la institucionalidad convencional, que es la que se buscaría. ¿Cuántas noticias recientes en esa tesitura hemos escuchado sobre los exgobernadores de Veracruz, de Chihuahua y de Sonora? Estoy seguro que hasta el hartazgo. También, a la par, gracias a la corrupción, se instala la institucionalidad oculta, que se conforma por grupos y redes de poder mafioso. Su propósito aquí, querido radioescucha, es apoderarse de las instituciones para depredarlas en su beneficio particular. En ese sentido, seguro ha escuchado usted sobre las infiltraciones que el narcotráfico hace con sus integrantes en los gobiernos. Pero no solo lo hace el crimen organizado. Esto hay que tenerlo bien claro, sino también lo realizan algunos miembros del sector empresarial, por ejemplo, para beneficiarse con información privilegiada o para influenciar a su favor en ciertos proyectos legislativos. Si la corrupción es tan nefasta, ¿por qué no se ha hecho algo para erradicarla? Seguramente usted se preguntará. Pues bien, Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido, afirmó que ante una situación anormal, la reacción anormal constituye una conducta normal. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero es así que quien nace y crece en un ambiente corrupto se adapta al mismo para ser funcional en este y así lograr sobrevivir dentro de la coprocultura o cultura fecal, aunque se escuche desagradable. Cuando la persona intenta acciones contrarias a la corrupción, de inmediato viene la reacción social y política para que no se rompa con el equilibrio enfermizo. Si en cada intento la persona sufre esa reacción, aprende que no hay alternativa de solución y se conforma. Esto es lo que se conoce como desamparo aprendido. En términos freudianos, es realmente castrante. ¿Recuerda acaso lo que sucedió con la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3? Y me refiero a esa iniciativa que buscaba la obligación de todos los funcionarios públicos de hacer precisamente públicas 3 declaraciones: la declaración patrimonial, la de intereses y la fiscal. También incluía la definición de reglas claras de conducta para los servidores públicos, pero también de actores privados, así como sanciones para los corruptos. El Senado aprobó una versión muy ligera de la original presentada. Y en ese entorno, Safransky, en su obra Goethe y Schiller, Historia de una amistad, afirma que el hombre surge del lodo y camina un tiempo por el lodo y hace lodo y fermenta luego juntamente por el lodo, hasta que al fin se pega asquerosamente en la suela de los zapatos de su bisnieto. Hasta ahí lo que nos dice.
¿realmente es esto lo que queremos para nuestras futuras generaciones? Doctor, me encantaría responderle que no, que este entorno que muy bien nos ha explicado es precisamente lo que ya no queremos. Pero entremos de una buena vez en el dilema de quién es el responsable de esta ausencia de valores, civilidad o urbanidad. Lo invito, doctor Chalita, y por supuesto al auditorio, a que escuchemos este fragmento de la novela Frankenstein de Mary Shelley, en donde el monstruo, Frankenstein, que es el símil de nuestra sociedad, se enfrasca con su creador, Víctor Frankenstein, en una pelea de reclamos y muerte. No bien hube dicho esto cuando vi de pronto, a cierta distancia, la figura de un hombre que venía hacia mí con sobrehumana rapidez. Saltaba las grietas del hielo, entre lo que yo había avanzado con lenta precaución. Su estatura, a medida que se acercaba, parecía exceder la del hombre normal. Me sentí turbado. Se me nublaron los ojos y noté que me invadía un desfallecimiento. Pero gracias al aire frío de las montañas me recobré. Descubrí, al aproximarse más a aquella forma, tremenda, odiosa visión, que era el desdichado ser creado por mí. Temblé de rabia y horror y decidí esperar para entablar con él un combate mortal. Al final llegó. Su expresión reflejaba una angustia infinita, no exenta de desprecio y malevolencia, mientras su espantosa fealdad le hacía casi insoportable a los ojos humanos. ¡Demonio!, exclamé. ¿Cómo te atreves a acercarte a mí? Ojalá fuese posible, con la supresión de tu existencia, restituir a las víctimas que tan diabólicamente has aniquilado. Esperaba esta acogida, dijo el demonio. Todos los hombres odian a los desaventurados. Así que, ¿cuánto no me deben odiar a mí, que soy el más desdichado de los seres vivientes? Sin embargo, tú, mi creador, detestas y desprecias a tu criatura, a la que tu arte te ligó con lazos que solo disolverá la desaparición de uno de los dos. Pretendes matarme. ¿Cómo te atreves a jugar de este modo con la vida? Cumple tu deber para conmigo, y yo cumpliré el mío respecto a ti y al resto de los hombres. Si accedes a cumplir mis condiciones, os dejaré en paz. Pero si rehusas, cebaré el buche de la muerte hasta saciarla con la sangre de los amigos que aún te quedan. Doctor Karim Chalita, si la sociedad fuera el monstruo, ese demonio asesino de espantosa fealdad y lleno de malevolencia, su creador sería el mismo Víctor Frankenstein. Y de cierta manera, serían lo mismo, creador y criatura. ¿Será entonces que llegaremos al punto de una confrontación social tan fuerte y llena de reclamos que nos lleve a nuestra propia aniquilación? Miguel Ángel, tomando en cuenta que las personas que nacimos y que estamos creciendo en México, nos hemos formado en la cultura de corrupción. Tenemos la tendencia a atribuir al mundo externo eso negativo que hemos absorbido y que no terminamos por aceptar como propio, a pesar de serlo por razón de aprendizaje, como respuesta de adaptación al medio en que vivimos. Por lo tanto, el personaje Frankenstein bien nos sirve de pantalla para descargar en él todo aquello que no nos agrada de nosotros mismos, es decir, las cualidades, los sentimientos y los deseos que consideramos negativos. Por consiguiente, si queremos irnos depurando de lo negativo, debemos hacer mucha reflexión, pero sobre todo acompañar nuestra reflexión con acciones que nos lleven a mejorarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno inmediato. Vayamos disminuyendo la estatura y fuerza de ese Frankenstein que hasta ahora nos ha acompañado y que es producto en gran medida de la corrupción en la que nos hemos y nos han formado.
en mayor o menor grado. Por ejemplo, es así que los masones hablan del autodominio a través de practicar las virtudes como un proceso de construirse en mejores personas, en lo individual, en lo familiar, pero también en lo social. Ahí la clave y la respuesta: la formación. Somos un país cuyos ciudadanos estamos a medio cocinar, en muchas materias, en lo cívico, en lo ético, espiritual, y así podríamos seguir señalando asignaturas no acreditadas. La respuesta es que debemos ser ciudadanos íntegros, sólidos en valores y que tengamos claro el rumbo que queremos para nosotros, para nuestra familia y para nuestra nación. Doctor Karim Chalita, le agradezco muchísimo que haya compartido con nosotros su conocimiento y, por supuesto, invitarle para que nos acompañe en próximas emisiones. Claro, sería un placer. Por mi parte, no me queda más que agradecerle su atención. Mi nombre es Miguel Ángel Fernández y los invito a que nos acompañen en el próximo programa Entre la Escuadra y el Compás. Entre la Escuadra y el Compás es un podcast producido por la muy respetable Gran Logia de Estado Baja California de Antiguos, Libres y Aceptados Masones, AC. Las opiniones vertidas en él son responsabilidad de cada participante y no reflejan estrictamente la filosofía o el pensamiento masónico. Grabado en la ciudad de Tijuana, Baja California, México.